Mi padre me obligó a ir el Viernes Santo al panteón por la noche. Hola Pepe, esta experiencia aún es difícil de procesarla, pero el día de hoy me animé a contártela. Hace algunos años fui al cementerio de noche porque mi padre me obligó. Mientras caminaba al cementerio, sus palabras resonaban en mi mente. ¿Cómo voy a creer que hayas dejado mi herramienta sobre una tumba? Su regaño resonaba en mi cabeza, junto con su advertencia y su mandato diciendo: ve al panteón ahora mismo y recógela, antes de que algún pelado se la robe. Debo decirte que mi padre se gana la vida construyendo gavetas en los camposantos, y yo fui su fiel ayudante. En los últimos días había estado un poco desentendido de mis obligaciones como peón. Antes de continuar, debo confesarte que creo que todo inició durante la época de Semana Santa. Por alguna extraña razón, en esa temporada nuestro trabajo aumentaba, así que teníamos que apurarnos. En repetidas ocasiones nos quedábamos hasta la noche trabajando, alumbrados únicamente con velas, linternas o el mismo celular, todo bajo el pretexto de entregar las gavetas al patrón, como decía mi papá. Lamentablemente, el miedo que había sentido en esos últimos días era lo que me tenía ese día ahí. Antes de vivir esa extraña situación, nunca había sentido miedo de estar en el panteón, pero fue un proceso gradual que me convenció de que lo paranormal existe. Como te decía, todo comenzó noches antes. Recuerdo que una de las tantas noches que nos habíamos quedado trabajando, comencé a escuchar una especie de sollozos y gemidos lastimeros. Al principio creí que se trataba de alguien que se había metido al panteón, así que me puse a buscar entre las tumbas con mi lámpara, mientras mi padre le daba los últimos detalles a una gaveta. Estaba atento a cualquier movimiento extraño, pero solo se veían tumbas y una leve neblina que hacía más tenebrosa la noche. De pronto, para mi sorpresa, mi padre me interrumpió diciendo: «Juancho, ¿dónde andas, hombre? Tráeme más mezcla». Aunque en ese momento no temía, algo me decía que debía permanecer alerta. Transcurrieron 4 días así, y cada noche los llantos resonaban entre las lápidas. Poco a poco me fui convenciendo de que no era ninguna persona humana o viva. Lo más curioso es que le decía a mi padre que escuchara, pero él jamás percibió sonido alguno, a excepción de los grillos y un riachuelo que pasaba al fondo del cementerio. No olvidaré el Viernes Santo por la noche. Recuerdo que durante todo el día estuvimos trabajando, a pesar de que mi madre insistió que eran días de guardar, pero mi padre, al ser ateo, poco le importaron sus palabras. Ese día nuevamente se nos hizo de noche, y estando ahí logré identificar que el llanto era de un niño que lloraba sin cesar buscando a su madre. Escuchaba su pena y me atormentaba la impotencia de no poder consolarlo, aunque al mismo tiempo un escalofrío recorría mi cuerpo. Sentía que me estaba volviendo loco, hasta que un tablazo en mi espalda me sacó de aquel trance. Era mi padre gritándome que no me hiciera tonto, que teníamos que terminar las gavetas. Y fue esa maldita noche en la que se me olvidó guardar la herramienta. Y ahí me tenían, cerca de la 1 de la mañana, caminando entre las tumbas, iluminadas únicamente por mi pequeña lámpara. Tenía la esperanza de que don José, el camposantero, me acompañara, pero estaba tan borracho que ni siquiera se percató de que le pedí permiso para entrar. Les confieso que mis piernas temblaban como si tuviera frío, y mi corazón daba saltos ante el menor ruido de cualquier rata o cucaracha que salía de entre las tumbas. Llegué a la tumba y guardé aprisa la herramienta en una mochila. Sentía terror y un miedo atroz de escuchar de nuevo a aquel niño. De pronto comencé a sentir que alguien me observaba, así que no pude más. Encendí mi linterna nuevamente y con la mochila al hombro me eché a correr. Antes de salir del camino de tumbas, escuché que algo me seguía, pero no quise voltear. Solo sentía cómo jalaban mi playera. Desde donde estaba, le grité varias veces a don José, pero fue inútil. Aún con la linterna alumbrando, súbitamente pisé un vacío y caí en una fosa. Escuché el golpe en seco. Afortunadamente, no me golpeé la cabeza, pero quedé muy sofocado porque todo el golpe lo recibí en la boca del estómago. Me fui incorporando poco a poco para intentar salir de ahí, pero de pronto escuché en mi oído un escalofriante susurro y la voz hueca de un niño que me decía: «No voy a descansar en paz hasta que me digan quién me mató».
Temblando, giré la cabeza lentamente en dirección a donde provenía la voz y vi flotando algo en la oscuridad. Lo que vi me dejó helado. Parecía un holograma, un rostro pálido e infantil, con ojos desgarrados en sangre. Luego de eso, ya no supe de mí, hasta un día después, cuando amanecí en el hospital, supuestamente porque me caí a una fosa y sufrí un desmayo. Gracias a Dios, ya no pasó a mayores, y desde ese día dejé de trabajar con mi padre. La verdad, lo que más me duele es que mi padre no me crea lo que me sucedió en aquella noche. El diablo se le manifestó a mi padre el sábado de gloria. Mi papá en la prepa iba de misiones con los maristas. Para los que no sepan, las misiones son actividades organizadas por la juventud misionera para compartir la fe y anunciar el evangelio en comunidades lejanas. En un viaje le tocó ir a la Sierra de Guerrero para participar en los festejos de Semana Santa. Cuenta que en la misa de Sábado de Gloria le tocó llevar el cirio detrás del padre mientras entraban a la iglesia, totalmente en penumbras y sin gente, pues esa actividad se hace así. Me cuenta que antes de comenzar, el sacerdote le dio la indicación de no voltear a ningún lado mientras caminaban y de no despegarse de él, puesto que intentarían apagarle el cirio a como diera lugar. Cuenta mi padre que al comenzar a caminar detrás del sacerdote, sintió como si alguien le soplara al cirio y se lo apagaron como 3 veces de camino al altar mayor, a pesar de que estaban solos. Nunca vio a nada ni a nadie, pero sí fue muy impactante lo que le dijo el sacerdote y el tono en el que se lo dijo, y más por lo que le tocó vivir. Un temblor convenció a la gente de ir al Vía Crucis. El Viernes Santo del 2014 fui con mi familia temprano a la iglesia para rezar el tradicional Vía Crucis que se realiza por las calles del barrio. Había poca gente, de hecho mucha menos de la que habitualmente había cada año. El sacerdote se veía un poco triste por la situación y esperó un poco más para iniciar. Después de media hora, en que llegaron únicamente como 5 personas más, decidió comenzar y justo antes de empezar a caminar, comenzó a temblar muy fuerte. Salimos todos de la iglesia muy asustados y esperamos a que se calmara un poco todo y continuamos afuera. Como 10 minutos después de empezar, comenzó a llegar mucha gente y venían muy asustados. Varias señoras comenzaron a decir que les había dado flojera ir, pero después del temblor se les quitó, pues parecía un castigo divino.